Bueno, primero de todo, bienvenidos a este diálogo que estamos manteniendo en la Academia de Técnico de Hacienda, que tenemos con John González, con Elena Márquez y yo que haré de moderador, Ignacio Aguilar. Y bueno, lo que tratamos con esta presentación, con este diálogo que tenemos hoy aquí, trasladar a partir de vuestra experiencia, pues que las personas que están ahora mismo preparando la oposición, no solo lo que nosotros preparamos, que Elena y yo preparamos el segundo ejercicio de técnico de Hacienda, no solo para el segundo ejercicio de técnico de Hacienda, sino para toda la oposición, pues puedan extraer algunas conclusiones de vuestra experiencia que les ayuden en su propia preparación, ¿vale? Ese es un poco el objetivo, compartir un diálogo distendido, ameno, sin demasiado artificio, que pueda servir para trasladar vuestra experiencia y que otras personas pues puedan aprovecharse de esa experiencia. Entonces, la primera pregunta sería, pues, ¿cómo os acercasteis a la oposición de Inspección de Hacienda, en el caso de Elena, y de técnico de Hacienda, en tu caso, John? Por seguir un poco el protocolo, las señoras primero, pues, Elena, cuéntanos cómo llegaste tú, cómo decidiste empezar a estudiar inspectora de Hacienda. ¿Era una vocación que te venía de chiquitita? ¿Tú cuando estabas en el cole querías ser inspectora de Hacienda? Hombre, en el cole a lo mejor no, pero No. sí en la carrera a mí desde siempre sí que me llamó mucho la atención. O sea, yo cuando estaba estudiando la carrera, yo estudié la licenciatura conjunta en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, pero yo siempre tiraba mucho más hacia el lado del derecho. Y a mí hubo una serie de materias que me gustaron mucho y me gustó muchísimo derecho civil, me encanta el derecho mercantil, pero a mí el derecho tributario me encantó desde el momento en el que empecé a verlo. Yo creo que también que tuve un profesor magnífico de estos que te marcan y que te hacen vivir la asignatura y que quieres saber más sobre el tema y vivirlo de un modo mucho más práctico. Entonces, a raíz de ahí surgió la semillita. Lo que pasa es que yo directamente no empecé a preparar una vez acabada la carrera, como hace mucha gente, porque me surgió la oportunidad de entrar a trabajar en un buen despacho y también me llamó la curiosidad por ese lado. Entonces, y tenía la oportunidad además de trabajar en el ámbito de derecho tributario. Entonces era como, me pusieron un caramelo muy grande delante y decidí probarlo. Lo probé y al cabo de 3 años decidí que no, que yo lo que verdaderamente quería era preparar la oposición de inspección de Hacienda, como desde un primer momento, desde el quinto de carrera, yo ya me había dado cuenta que quería hacer. Pero bueno, di un poco esas vueltas que al final la vida te hace dar muchas veces para llegar a lo que uno verdaderamente quiere hacer, ¿no? Correcto. Bueno, pues bastante vuelta. Hiciste la doble licenciatura de Derecho y Administración de Empresas, luego esa experiencia en un despacho de reconocido prestigio durante 3 años y luego iniciar el camino, ¿no? O acercarte a ese camino de lo que verdaderamente querías desde el último año de carrera, que era hacer inspección de Hacienda, ¿no? John, en tu caso, yo que te conozco, la historia es aún más rocambolesca, si cabe, ¿no? ¿Cómo llegas tú hasta opositar a técnico de Hacienda? Sí, no, no, la mía es muy rocambolesca. Yo no estudié nada que tuviera que ver ni con el derecho ni con las letras en general. Yo estudié ingeniero de caminos. De ahí, bueno, pues acabé la carrera justo en 2013, el peor momento para acabar esa carrera. Estuve primero en el paro, después estuve de becario en una ingeniería como ingeniero de proyectos. Vi que aquello no me iba a gustar mirando a largo plazo por el tipo de, no tanto por el tipo de trabajo, sino por el tipo de condiciones que había. Y entonces me hice un máster, pero me hice un máster en gas y petróleo, o sea, nada que ver, pensando casi más en una plataforma petrolífera que otra cosa. Acabé el máster y justo se desplomó el precio del petróleo y tampoco tenía nada. Y ahí, por casualidad, pues de un conocido que conocí a través de internet y demás, que él es funcionario, y él sabía pues que a mí estos temas de fiscalidad y tal siempre me habían llamado la atención, sobre todo desde que empecé, pues estaba en la carrera y con mis ahorros empecé a invertir algo en bolsa y entonces me empezó a llamar la atención, pues esto de los impuestos cómo va, me retienen, luego me tienen que devolver, no me tienen que devolver. Y entonces yo por mi cuenta pues me había ido gustando ese mundillo, ¿no? Y entonces él me dijo, dice, bueno, pues si no tienes trabajo y estás así en paro y tal, pues ¿por qué no te pones a preparar una oposición? Si esto te gusta, salen todos los años. Y,
Y dicho y hecho, empecé a mirar un poco los temarios, vi que aquello me gustaba y dije, pues voy a probar, me cojo los apuntes del CEF de los primeros temas o lo que sea y empiezo a leer y a ver cómo va aquello. Y total, que me empezó a gustar y ya sí que, bueno, de hecho, yo creo que en 5 o 6 meses de que empecé a preparar, ya dejé de enviar currículums y de mirar otras posibles salidas. Dije, no, me voy a quedar aquí. Y así fue. Pero vamos, yo ni en la carrera, ni de pequeño, ni en la carrera. De hecho, en quinto de carrera nos pasaron una encuesta que a ver cómo nos veíamos en el futuro. Y recuerdo, además lo recuerdo bien porque ahora me hace gracia. Puse funcionario como la última de las opciones. No tenía la Madre más mínima mía. intención. Pero bueno, Las vueltas de la vida. la vida da vueltas, sí. Correcto, bueno, pues quizá de las experiencias más, como tú dices, pues más extensas, ¿no? Primero ingeniero de caminos, canales y puertos, luego un máster en petróleo, luego trabajo para una ingeniería, luego ya te introdujiste un poco en este mundo de los impuestos y luego ya pues esta oposición de técnico de Hacienda en la que nosotros te hemos ayudado en el segundo ejercicio que tengo que decir, corrígeme si me equivoco, John, quedaste entre los 34 primeros puestos de la oposición, Sí, justo, creo que fue el 32 en ese ejercicio. el 32, número 32, ¿de cuántas personas que se presentaban al segundo ejercicio? Ostras, 2.500 casi, 2.400 y pico, creo que cuento. Vale, entre 32 de 2.500. Es cierto que eres un gran opositor, ¿eh? Tengo que decirlo que tanto Elena como yo durante las clases nos dimos cuenta que era una persona de un gran talento, pero Elena, tampoco lo hemos hecho tan mal, ¿no? 32 de 2.500. Pues no. No, Algo, no, no. algo bien haremos, ¿no? Es decir, además de contar con grandes opositores, como es el caso de John, ¿no? Que es una persona muy inteligente, muy capaz, pues también nosotros hemos puesto nuestro granito de arena en su preparación y es a lo que nos dedicamos y a lo que estamos muy orgullosos, ¿no? Entonces, bueno, en los dos habéis tenido una experiencia que, a ver, corregidme, Elena, tú corrígeme si esto es así. Tú te empezaste a preparar inspección de Hacienda, entonces en 6 meses, con un estudio muy liviano, fuiste aprobando todos los exámenes uno detrás de otro con un éxito No, total no. y a los 6 meses te dieron tu plaza. Fue así, Elena. Elena. Obviamente no. Hubo que levantarse alguna vez, ¿no? Alguna vez hubo fracasos, tropiezos, hubo que levantarse. ¿Cómo es el Sí, proceso de sí, 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 purificación? sí. Cuéntame. A ver, yo es que también pues coincidió con la época de la crisis de 2009-2010 tras el desplome, tras la crisis inmobiliaria, ¿no? Al final afectó, perdón, a todos los ámbitos y la oferta de empleo público en ese momento se vio muy recortada y nos quedamos con hubo un año que se perdió las oposiciones, luego hubo durante 4 convocatorias, no 3 convocatorias con 12 plazas para toda España. Entonces, imaginaros la situación. Yo me presenté cuando llevaba un año y pico, me presenté la primera vez y aprobé el primer, en inspección son 5 ejercicios, ¿no? Aprobé el primer ejercicio sin problema y caí en contabilidad. Caí en el segundo, que es contabilidad. Ahí me di cuenta que la contabilidad era necesaria llevarla muy, muy, muy trabajado, porque al ser un examen de 4 horas, donde exige muchísimo contenido, unos ejercicios muy extensos, o tú lo llevas súper trabajado, o si no, no hay manera. Entonces yo lo que me planteé era que para la siguiente convocatoria, la tenía que tener, vamos, súper, súper trabajada, que eso no me podía volver a pasar. Y efectivamente, después de esa primera convocatoria que creí en contabilidad, en la siguiente convocatoria, contabilidad ya lo superé sin ningún problema. Y luego ya caí en los horarios, que estuve ahí. Yo aprobé a la cuarta. Entonces estuve ahí rankeando con los orales hasta que ya conseguí aprobar. Pero claro, la contabilidad al final hace un poco ahí como de tope, que es un ejercicio que es necesario llevarlo muy bien trabajado, porque si no, cuando llegas a la parte, en caso de inspección los orales o en el caso de técnico de Hacienda, el tercer ejercicio, con la parte de las preguntas cortas y la parte de la pregunta larga, la exposición oral, pues claro, que esa es la parte verdaderamente de derecho tributario y donde nos podemos lucir más los opositores
de esto, pues claro, si no aprobamos contabilidad, no podemos llegar ahí. Y contabilidad, la única manera es llevarla muy, muy bien trabajada, que se presenta muchísima gente y hace verdaderamente de barrera. Muy bien. Bueno, yo me llevo dos lecciones aquí. Digamos que no, de lo que hemos visto hasta ahora, pues ese expediente o esa idea, ¿no? Perfecta de Mario Conde, ¿no? Estudié 4 años, estudié la carrera en 4 o 3 años, todo matrícula de honor, de Derecho, y luego acabé y en 2 años ya me saqué abogado del Estado, número 1 de promoción. Bueno, pues la mayoría de personas, que hay miles que aprueban oposiciones en España, esa no es su historia. La historia es de personas que tienen que levantarse, que cogen un camino, que se equivocan, que vuelven a empezar. La historia de todos nosotros, la mía, la Es de las así, es personas que así. estamos aquí y Sí, de las sí. que están en casa, ¿no? Es decir, que no pensemos que si nos equivocamos en un momento de nuestra carrera profesional o si hemos fallado un par de veces, pues algo extraordinario y somos personas fracasadas. No, es decir, es lo normal, es que eso es lo normal, Solo es la aprendemos de superar. los errores. Así es, superar dificultades e incluso como le pasó a Elena, ¿no? Una asignatura o un apartado que te ha sido especialmente difícil, pues puede acabar siendo de esa debilidad hacer una fortaleza, ¿no? Convertirse en la materia que más dominas, la que más te gusta, la que más manejas, ¿no? Hasta el punto de que es la que tienes, digamos, más que aportar a los demás, ¿no? Así que me parece en ese sentido fantástico. Johnny, ¿y tu historia después de estudiar caminos, el máster en petróleo, la ingeniería, el tema de impuestos? Cuando tu historia como opositor, ¿cómo ha sido? No ha habido ni un solo suspenso, me imagino. Es decir, que empezaste y a los 6 meses ya te sacaste la oposición. ¿Esto cómo fue? Ha habido más de los que me gustaría. Pero yo la verdad es que empecé y a Inspección de Hacienda también me presenté. Más que nada me presentaba. Lo que pasa es que no con vistas de aprobar la oposición. Era pues para entrenarme y a ver cómo me iba. Yo la primera vez que me presenté, bueno, en Inspección de Hacienda hice el examen de contabilidad de la de 2018 y 2019 y debo decir que los aprobé. O sea, yo los aprobé y me quedé en el dictamen. Tampoco lo llevaba preparado como para probarlo, sinceramente. Sobre todo la primera vez, pues es que llevaba estudiando 8 meses o una cosa así. Evidentemente no vas a probar el dictamen de Inspección de Hacienda con 8 meses estudiando. Y luego ya en 2000, la OPE de 2019 me presenté a ambas, a Inspección de Técnico, pero ya mi vista estaba en Técnico de Hacienda y sí consideraba que tenía mis opciones de aprobar, ¿no? Y es curioso porque ese año llegué hasta el final, llegué hasta la lectura, suspendí la lectura por unas pocas centésimas en el tercer ejercicio y dije, bueno, pues ya la siguiente será la mía. Y en la siguiente, pues quizá te confías muchas veces y suspendí contabilidad. Y entonces ahí, bueno, pues decidí ponerme un poco las pilas en el sentido de buscar, pues eso, preparación o una academia o algo, porque yo había sido un poco maniático de querer ser más autodidacta. O sea, yo hasta entonces no había ido a academias, yo me lo preparaba pues comprando exámenes resueltos o lo que sea y estudiando por mi cuenta, siempre todo por mi cuenta. Y ahí cuando suspendí en 2020 en contabilidad, que no me lo esperaba, dije, bueno, pues vamos a tirar de algo de preparación, pues muchas veces pues para que te den otros puntos de vista, para tener una visión un poco más amplia. Y bueno, pues la verdad es que este año, desde luego, el examen de contabilidad me ha ido bastante mejor, porque esta vez sí que lo hemos superado. Pero, hombre, claro que hay suspensos, ¿no? El de los dos que he tenido en técnico de Hacienda, porque los de inspección, como vas, por lo menos yo fui con miras a coger experiencia con esos exámenes, acostumbrarte a esos exámenes de contabilidad de 4 horas y tal. Pues bueno, pues luego cuando te dan el suspenso en el dictamen, como ya tampoco ibas esperando otra cosa, digamos, eso no es ningún palo. Los otros sí, hombre, yo conozco la primera vez que fui a técnico de Hacienda y te quedas a unas centésimas de la plaza, pues es un palo. O sea, yo creo que cualquiera que le ocurra eso se lleva un palo. Lo importante es, pues, buscar el lado positivo, que no es difícil, pero bueno, intentar sacar una lectura de en qué he fallado, a ver cómo puedo luego mejorar el nivel. Pensé, y seguramente acertadamente, que llevaba bastante flojo el derecho tributario, sobre todo para la parte de preguntas cortas, y quizá mi error fue que durante demasiado tiempo al año siguiente me dediqué a eso y dejé un poco de lado, ¿no? Ya como la conta la había pasado siempre y tal,
dije, va, pues la dejé un poco más de lado y al año siguiente el toque de atención me llegó en el otro lado, ¿no? Y bueno, yo creo que luego este año ya... Lo importante cuando suspendes yo creo que es dedicarle un cierto tiempo, cuando estás ya más en frío, a analizar dónde has fallado al preparar. O sea, a veces, si pasar un par de tardes pensando en diseñar la estrategia, en dónde has sido más débil o lo que sea, son horas mejor aprovechadas que estudiando al sin ton ni son. Ujú. O Muy bien. sea, Hay una cosa que tú has dicho que es muy importante y que le pasa a todos los opositores en algún momento u otro, que al final, al ser 5 exámenes en caso de inspección, 3 en caso de técnico, tan diferentes entre sí y que cada examen requiere una serie de horas y una serie de preparación que hay que dedicarle, es muy fácil descompensar los exámenes. Y eso es lo que no se puede nunca, porque al final siempre hay que ver el objetivo final que es aprobar la oposición. Entonces, muchas veces desnivelamos los distintos exámenes y al final pues se acaba metiendo la pata en alguno de ellos. Y contabilidad lo que le pasa es eso, que al final actúa de filtro en gran medida porque se presentan tantísimos opositores y es un examen que nunca se puede descuidar. Nunca, nunca, nunca. Aunque se haya es superado el, una es serie el de más distinto. convocatorias. Es el más distinto. Es un examen que o sea, los otros, yo siempre lo digo, ¿no? Los otros, si tú te lo sabes, sabes que vas a probar, porque te van a preguntar. Pero contabilidad no es que no solamente hay que saberlo, hay que llevarlo bien ejercitado y bien fresco, porque puede ser que sepas y como no estés rápido de reflejos y un poco listo y tal, te vas Que al hoyo. despistes. Es Sí, que es sí, muy sí, fácil. totalmente, totalmente. Que al final, a ver, los otros exámenes son mucho más de memorieta, las cosas como son. O sea, tienes que tener las ideas claras, pero bueno, en un momento dado, tirando de memorieta y memorizando las últimas semanas, pegando un apretón, pues puedes llegar a conseguirlo. Con contabilidad, ¿no? Con contabilidad hace falta un trabajo constante y yo siempre lo digo, de semana a semana trabajando los ejercicios y llevando la materia. Elena, ¿y no te parece que John es un poco el perfil ideal de opositor? Una persona que ya le ha dado una vuelta al temario, que tiene, para nosotros, digo, para Sí, sí, nuestra sí, 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 oferta, completamente. es decir, ya le he dado una vuelta al temario, tengo bastante claro que el primero lo voy a pasar, pero contabilidad me doy cuenta que necesito una ayuda, necesito un repaso y necesito alguien que me ayude, como hacemos nosotros en 6 meses, justo antes del examen, para ayudar a pasarlo. Yo creo que en ese sentido, John, eh, ha habido un poco las dos cosas, ¿no? Que nosotros hemos diseñado un programa en el que repasamos lo más importante, haciendo también en cada parte las preguntas de examen que han caído sobre eso, pues sobre contabilidad de sociedades o sobre inversiones financieras en años anteriores, que es Elena la que explica los exámenes, la que se ocupa de preparar a los opositores para poder pasar las preguntas. Se ha juntado eso con el perfil de opositor que nosotros buscamos, ¿no? Esa persona que ya Completamente. ha dado una vuelta a temario, y que efectivamente no necesita más. En 6 meses, concentrado con un equipo que le eche una mano, va a conseguir superar ese examen de contabilidad, ¿no? Y Sí, claro. A ver, yo ya cuando llegué a vuestro curso, yo ya contabilidad más o menos sabía. De hecho, pues claro, en la anterior, en la que acababa de suspender, no, pero en la anterior había aprobado. claro, Llevaba ya cierto nivel. Y sí es cierto, con contabilidad corres el riesgo de que lo vas dejando y es mejor las mismas horas repartidas en más tiempo contabilidad que no a tracón final, porque es que es un poco más. Es un tipo de materia un poco distinta, no funciona exactamente de la misma forma que el otro. Entonces, correcto. sí, es importante eso, ir haciendo un poco a poco, y luego al final sé que no se notan los resultados, al final sí que se nota. Correcto, en esos 6 meses vamos. Y luego quería destacar algo de lo que habéis dicho, ¿no? Decía Elena, es que son muy distintos los tres exámenes. Es decir, en técnico de Hacienda, los 5 en el caso de inspección, los tres son muy distintos. Decía, una cosa es el primero, otra el segundo, otra el tercero, tienen distintas formas de estudiarse, ¿no? Y es fácil equivocarse en la preparación, ¿no? Para eso está Elena, para ayudarnos a preparar el examen. Pero, ¿qué me diríais, por ir hablando de cada uno de los exámenes de técnico de Hacienda, qué me diríais del primero? Del primer examen,
¿cómo describiríais vuestra experiencia estudiando el primer examen, el de civil, mercantil, constitucional, administrativo? Ese primer examen que es, como decís vosotros, de memorieta, de derecho, ¿cómo fue vuestra experiencia estudiando el examen y luego preparándolo y luego también haciendo ese examen, ¿no? ¿Cómo fue vuestra experiencia? Por seguir con el protocolo, Elena, ¿cómo fue la tuya? Mm, mm, a ver, yo creo que a lo mejor mi experiencia será un poquito distinta a la de John, porque aquí al final depende mucho cuál sea, digamos, tus antecedentes ¿De previos, dónde ¿no? vienes? Claro. Claro. Como estudiante de Derecho, pues un examen que es el más asequible, porque al final es un examen bastante teórico y es un examen que es realmente de echarle horas y estudiar. O sea, no tiene más allá. Si a lo mejor, pues claro, nunca has visto derecho, pues sí te cuesta un poco más porque tienes que comprender, aunque sea una serie de nociones mínimas jurídicas para poder comprender el temario verdaderamente. Eh, entonces, a ver, es un examen que, bajo mi punto de vista, lo que hay que echarles horas. Y en función de dónde vengas, necesitarás más horas o menos horas. Y que al final es un examen que hay que plantearse, echarle el mínimo tiempo imprescindible para aprobar la posición. Es lo que es el planteamiento que yo siempre le he dado. Muy bien. John, Pues efectivamente, yo, para gente de tu perfil también, que habrá gente, no todos vendrán de derecho, y el caso de John es el más extremo, ¿no? Ingeniería de camino. ¿Cómo fue tu experiencia? Dime. pues yo he tenido una andadura un poco distinta, pero las conclusiones son muy parecidas a las que ha dicho Elena, ¿eh? Realmente a mí, cuando le di la primera vuelta al temario, había cosas que casi que las tenía que leer dos veces para entenderlas, porque el lenguaje jurídico, pues a mí me sonaba un poco a chino. Pero eso se hace, o sea, te adaptas rápido. O sea, al igual sí, la primera lectura que le das, pues es un poco más lenta porque te cuesta más entender, pero luego enseguida se entiende. Yo, por ejemplo, Elena ha dicho al principio que le encantaba la carrera del derecho mercantil. Yo de las cuatro partes que tiene el examen, el primer examen, el técnico de Hacienda, derecho mercantil, es la que más odio. No me gusta nada el derecho mercantil de todos los derechos, pero bueno, claro, y para todo. Tengo la suerte de que es lo que menos pesa en el examen. Es lo que menos preguntas hay. Y bueno, pues la llevas un poco más, igual, pues mirando preguntas de otros años, cosas así. Pero el primer examen es simplemente, pues bueno, es como la primera valla de una carrera de vallas que la tienes que pasar, pero no hace falta que la pases con 2 metros de margen. O sea, hay que pasarla, tampoco ir apurado porque te puede llevar un susto, pero si lo llevas más o menos como tienes que llevarlo, tienes margen de sobra. El primero, yo siempre lo enfoqué, bueno, yo lo que siempre hago cuando tengo un examen de estos, como por ejemplo son 24 preguntas, ¿no? Y te das cuenta de cuántas preguntas van de cada bloque, pues ver en qué bloque tengo más puntos donde puedo ganar y cuáles se me dan mejor y cuáles peor y en función de eso, pues pensar la estrategia, ¿no? Yo el primero siempre lo he enfocado porque es lo que a mí mejor me funciona en ir a sacar una muy buena nota en la parte de economía, que igual es la de menos memorizar, pero es la que a mí se me solía dar mejor. Y entonces ya echas cuentas, ¿no? Si esta parte la consigo tener muy bien, pues en el mercantil me puedo permitir ir un poco más cojo. Pero se trata eso, de ver cómo llegar a tener una nota con un cierto margen para no pillarte los dedos, pero no se trata de ir a sacar sobre los 20 puntos un 18 tampoco. Bueno, por lo menos yo me lo planteo así, vaya. Ahora hay gente igual que se le da muy bien y quiere sacar una gran nota, pero yo creo que es el examen, como ha dicho Elena, ese es lo que lo define perfectamente. Hay que dedicarle el mínimo tiempo imprescindible para aprobarlo con cierta holgura, por si tienes alguna equivocación tonta en el examen o lo que sea, tener algo de margen, pero ya está. El primero, yo creo que es un ejercicio bastante asequible si llevas el temario un poco trabajado. Muy bien. Bueno, pues perfecto. Yo creo que ha quedado claro lo mínimo imprescindible para pasar la valla, no sin pasarnos mucho por arriba, ¿no? Sin que nos sobre 2 metros, pero tampoco a 2 centímetros. Es decir, lo mínimo y necesario y es de estudiar. Si vienes de derecho, pues te será un poquito más fácil. Si vienes de ingeniero de caminos, pues tendrás que dedicarle un poquito más de tiempo, pero al final se saca estudiando. El segundo examen, que es el que preparamos Elena y yo, bueno, yo cuando hablé con Elena para preparar técnico de Hacienda, que
en vuestro temario, pues combinaciones de negocios, no tiene el peso que tiene en inspección, que es mi especialidad, por cierto, combinación de negocio y consolidaciones son dos materias en las que me considero especialmente experto. Pues no entra dentro de técnico de Hacienda y sin embargo, pues contabilidad de sociedades sí tiene un gran peso, ¿no? Instrumentos financieros. Elena me dijo que de matemáticas financieras no lo diésemos al final, diésemos muy poco, e incluso comentarios de los alumnos que hablaba yo con Elena querían incluso que viésemos menos matemáticas financieras porque decían que es que no caen en el examen, ¿no? Es decir, que yo lo que conozco del examen ha sido a la hora de estructurar el temario y explicar las cuestiones y bueno, un poco lo que Elena me explicó a la hora de preparar el temario. ¿Cuál creéis vosotros? Nosotros, como digo, preparamos en 6 meses todo el temario, con más importancia lo que más ha solido caer. Damos primero lo que sería a través de problemas y explicaciones, pues contabilidad de sociedades, pues vemos un poco todo, ¿no? Constitución de una sociedad, ampliación de capital, reducción de capital, todo este tipo de cuestiones. Y luego vemos lo que ha caído examen. Elena explica lo que ha caído en exámenes de esa área, esa es nuestra estrategia. ¿Cuál dirías tú que es la clave en esta parte del examen, Elena? En este segundo ejercicio. Dominar contabilidad de sociedades e instrumentos financieros. Esa parte tienes que controlarla. Tienes que asegurarte que haces un buen ejercicio, que eso sabes que va a caer siempre. Si no hay, el examen suelen ser 5 ejercicios, puede que haya hasta 2 ejercicios de esa materia, por lo cual te estás asegurando que haces ya gran parte del examen. Una vez que controles eso, controlando contabilidad, la contabilización del impuesto sobre sociedades, que generalmente cae todos los años, ya te estás asegurando gran parte del examen. Si luego tenemos suerte y en matemáticas financieras, oye, pues mira, ya tenemos 4, ¿vale? Y luego ya el resto es un cajón desastre donde te pueden caer otras tantas cosas que hay que ir más o menos controlando las distintas normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad. Y bueno, ahí ya, pues, cuanto mejor lleves esa parte, bueno, pues mejorarás el examen. Pero lo ideal es controlar esos distintos bloques y de esa manera te aseguras poder aprobar. Muy bien, Elena. Yo creo que es la estrategia que tú nos has indicado para nuestro grupo de técnicos de Hacienda. Y bueno, John le ha ido bien, no sé. ¿Tú qué opinas, John? ¿Cómo viste la estrategia No, que planteamos en el curso y cómo fue vivida, ¿no? ¿Cómo lo viste tú? para mí, vital es saber bien contabilidad de sociedades con la contabilización del impuesto de sociedades. Es que sabes que esos son dos de 5 ejercicios prácticamente al 100%. Vale. Ya, con eso ya tienes un punto ya importante del examen ganado. Luego, pues bueno, suele gustar variar un poquito. A mí personalmente me gusta llevar bien el tema de inmovilizados, tanto materiales como intangibles, porque son ejercicios que cuando caen suelen ser muy largos, pero muy agradecidos, porque si te lo sabes hacer bien, es uno de esos ejercicios que puedes clavar. Y claro, si tienes la suerte de que te cae un ejercicio en un examen de estos, que alguno de ellos lo clavas, pues ya tienes bastante ganado. Entonces, a mí movilizado particularmente me gusta llevarlo siempre muy bien controlado, pero evidentemente lo más vital es contabilidad de sociedades, porque es donde más buscan ellos la vuelta y es donde es que es un poco al revés, ¿no? Te dices, si llevas bien contabilidad de sociedades y contabilización del impuesto de sociedades, ya tienes ahí mucho ganado. Como el primer ejercicio ya lo empieces haciéndolo muy mal, que es el de contabilidad de sociedades, ya es un poco a la inversa. Ya muy bien vas a tener que empezar a hacer el resto, porque si no, ya sales con una desventaja. Totalmente. Mm. Yo personalmente, matemáticas financieras, pues me alivio si no caen, porque no me gustan. Pero bueno, oye, si caen, pues hay que poder defenderse, ¿no? Pero yo personalmente no me gusta que caigan. Por ejemplo, el examen de este año considero que en ese sentido sí que me vino bien que me cayera IVA, que es pues una de mis especialidades, ¿no? Entonces caí un ejercicio de IVA y eso también me ayudó. Es así. Pero sí, la estrategia básica es controlar muy bien esos dos puntos, contabilidad de sociedades y luego la contabilización. Porque además la contabilización del impuesto de sociedades
Yo creo que es la parte más fácil de toda la contabilidad, a mí, por lo menos para mí, ¿eh? A mí me parece que es una parte bastante fácil, que cae siempre y que A ver, yo si creo que quisieran mucha la gente pueden complicar, las cosas como son. O sea, al final, con que la gran mayoría de las veces te dicen en sí lo que dice la normativa del impuesto sobre sociedades. Si no Sí, te lo dijeran, ya te están poniendo con que te tengas que acordar exactamente de cómo es el ajuste, este de cómo hay año que hacerlo. ya llevan un par de Entonces, añitos dándote la cifra de negocios y ya entonces tienes que aplicarlo de pequeña dimensión. Llevan ya unos añitos que están complicando en el sentido de están que intentándolo, están sociedades, intentándolo. Están cada vez está ahí bien que te las... poquito a poco, pero no terminan de arrancar. No. No sé, no sé. Con la de IVA también lo están haciendo un poco, ¿eh? Este año también han preguntado un ejercicio de IVA que está bien que te sepas la ley de IVA, porque si no caes fácilmente. O sea, te pueden meter alguna historia, claro, ya te mete alguna adquisición intracomunitaria, te meten tal, y ya tienes que saber un poco de IVA, porque si no, patinas. Muy bien. La reserva de capitalización, reserva de nivelación, pero bueno, esas cosas es que, claro, pequeñas empresas, pero es que esas cosas pues, es vuestra especialidad. Es decir, que sois futuros técnicos e inspectores de Hacienda. Es decir, si no sabe hacer un técnico de Hacienda un impuesto de sociedades, pues no sabe nadie en España, claro. Bueno, pues fenomenal. Y Pero sí que tienes tu razón con lo que comentabas del inmovilizado material intangible, que además nosotros también le hemos dado mucha importancia a lo sí, largo del curso, sí. porque también, porque que tienes toda la razón. Esa es una parte que también es bastante importante y que es muy fácil hacer el ejercicio bastante bien y asegurarte puntuación ahí. Sí, correcto. Además, bueno, pues ha habido sus cambios también, ¿verdad? Con los intangibles de vida útil indefinida, con el fondo de comercio, con efectivamente ahí ha habido Sí. cambios en los últimos años. Es que luego hay muchas cosas que es una parte de un temario como muy disperso. Te puede caer un leasing, te puede caer alguna fianza, te puede caer. Hay muchas cosas que, o muchas veces son pequeños subapartados y que te llevan muchísimo, o sea, te llevan mucho tiempo para lo que te pueden dar. Lo otro lo tienes que Mm. llevar muy, muy bien. Esto otro, pues hay algunas cosas, pues si le llevas algo peor. Sí, a ver, lo ideal es llevar bien todo, ¿no? Está claro. Pero si en algún momento tienes que priorizar, yo los inmovilizados es de lo que, vamos, eso me lo llevaría bien siempre. Y una No, pregunta. una pequeña cosa, Nacho, que es otra cosa que es importante del examen de contabilidad es que al final la estrategia que hay que seguir, porque es un Eso es. examen en el cual hay que intentar cumplimentar casi todo el examen, sí, o sea, lo ideal es absolutamente todos los apartados del examen. Lo que pasa es que es un examen bastante extenso y muchas veces no da tiempo a todo, la verdad, pero que es muy importante repartirse bien el tiempo y darse cuenta que no merece la pena pararse a lo mejor demasiado en un determinado ejercicio si nos bloqueamos, si nos ponen, como tú estabas comentando, una fianza rara que no termino de verla o una cosita un poquito más particular, al final es un examen que lo más importante es ir Oscar, cumplimentando, seguir hacia adelante, ir puntuando, ir puntuando, ir puntuando, ir puntuando. No nos podemos parar en un determinado ejercicio y que luego nos demos cuenta que hemos dejado el último en blanco, que encima además era, no sé, matemáticas financieras, que normalmente suele ser un regalo si lo pones. Entonces, que yo sé que a ti no te gusta, John, pero no, a ver, Muy bien. pero esto que estás diciendo más que la estrategia de preparación es la estrategia ya dentro del sí, propio, dentro del dentro del Eso es. examen. examen. Eso es, Ahí pues, está claro. O sea, pues, lo primero que tienes que hacer es leerlos y ver los que están más fáciles y ir a por ellos. Los que son más cortos están más fáciles. fenomenal. Pues precisamente tomando la palabra, ¿vale? Que ya lo estáis comentando, pero por seguir la conversación y distinguiendo cómo bien hacéis lo que es la preparación antes, con Elena y conmigo, de lo que es el día del examen. Efectivamente, el examen son, corregidme si me equivoco, 4 horas, Elena. 4 horas, cuatro Son horas. 4 horas. Una pregunta, Elena, John, ¿se puede llevar una Coca-Cola, un Red Bull al examen, una botella de agua? ¿Se puede entrar eso dentro del examen o no? No, no se permite. Sí, se permite. Se permite Yo Pero siempre llevaba personalmente, agua y un plátano. agua y un plátano. ¿Y tú, John, llevaste algo? yo personalmente no llevo nunca nada. Nada, ni agua. Nada.
El agua la llevo en el bolso y cuando termina el examen ya sí bebo y tal, pero durante el examen encima de la mesa, nada. Nada, Pero bueno, eso es manía mía, ya. cada uno muy Hay bien. mucha gente que lleva eso, lo que has dicho tú, una Coca-Cola. Mucha gente lleva una chocolatina, no sé por qué, pero veo muchas. El azúcar, ¿no? Pues si tienes un bajón de azúcar, es que yo que he hecho otras oposiciones, esta no, pero sí que hay gente que se desmaya durante los exámenes. Yo hice uno de 6 horas y alguna vez ha pasado que alguno ha perdido el conocimiento en el examen pues por un bajón de azúcar y tal. Y entonces algunos se llevan unas sobres de glucosa que usan los deportistas de élite Sí. y también, como tú dices, una chocolatina, un plátano, cosas así, ¿no? Para no desfallecer, ¿no? Ya cada uno conoce Pero su cuerpo que y sí que dejan, eso no es problema. muy bien. Y, Yo lo que también recomiendo, ahora que ha cambiado, porque antiguamente te daban ellos la calculadora. ah, Estaba puesta encima de la mesa. la Citizen. Esa, que es más mala que el demonio, pero bueno. Y ahora la llevas tú, no te dejan programable. Para mí, vital, sobre todo de cara a terminar el examen, llevar una calculadora con la que estés cómodo, que te permita ser rápido. Muy bien. Porque te da minutos que los vas a echar en falta en el examen, porque o no acabas, o si acabas va a ser a falta de un minuto. Ese es el examen de contabilidad, no da margen de, No, no hay margen no hay para margen. repasar, no hay tiempo. Y entonces, una calculadora con la que tengas confianza a la hora de marcar y tal, que te permita ir rápido haciendo operaciones, es una parte fundamental. Bueno, John, entonces me comentabais que bueno, que dejan llevar todo tipo de comida al examen, que es importante tener una estrategia, todo tipo de comida, bueno, una chocolatina, que la gente se lleva una chocolatina, una Coca-Cola, un plátano, agua, que es muy importante llevar una calculadora con la que te manejes bien, que eso te va a dar unos minutos que luego vas a agradecer y necesitar. Y decía Elena, y comentabas tú también, que es importante tener una estrategia, ¿no? Pues ir a lo primero a por los más fáciles, no dedicar más tiempo del necesario a alguna pregunta. ¿Vosotros lo estructuráis de alguna manera organizada? Por ejemplo, yo para otras oposiciones asignamos tiempo en función de la puntuación de la pregunta, ¿vale? Y tratamos de llevar un control de tiempo un poquito estructurado. ¿Es necesario llegar a ese nivel de metodología o no? ¿Realmente es algo mucho más intuitivo, más de experiencia y no es necesario llegar a asignar a cada punto un tiempo? Bueno, yo digo personalmente cómo lo hago yo. Yo tengo claro que el primer ejercicio que hago siempre es el uno, porque es el de contabilidad de sociedades. Y entonces sé que es el ejercicio que a nivel de conceptos o teórico, como quieres decirlo, seguramente va a ser el más complejo. Y lo quiero hacer el primero cuando todavía estoy fresco. Entonces, yo normalmente lo que hago es hacer el primero y luego ahí ya leo los otros cuatro, Ujú. veo cuánto tiempo me queda y ahí ya sí que voy. A ver, ¿cuál creo que es el más corto y más fácil? El que me puede dar los puntos más rápidamente y me sé bien. Si de los cuatro hay alguno que veo muy raro, o que no me suena lo que preguntan, o veo cosas así un poco raras, pues evidentemente ese queda para el último. Y luego, pues entre los que me quedan que me sé mejor, primero el más corto, para recuperar un poquito del tiempo, porque el primero siempre es un poquito largo, el de contabilidad de sociedades. Y luego ya yo la verdad que funciono bastante ya por intuición. Una vez de que me he leído los cuatro, digo, pues yo creo que este me va a ir mejor. Luego este, y voy haciendo. Vale, Pero lo que la estrategia de Seto Clan es el primero, el que creo que mentalmente me va a exigir más, lo quiero hacer cuando estoy más fresco, porque creo que si llego al de contabilidad de sociedades ya después de 3 horas de examen, puedo hacer cualquier cosa, ¿eh? lógico, lógico. Elena, ¿tú lo ves un poco así también o tienes Yo lo veo un poquito distinto, distinto. Yo, bueno, aquí la cuestión es que verdaderamente la puntuación de cada pregunta es algo desconocido, Ah, vale. ¿vale? Claro. Que el tribunal, en el momento de corregir los exámenes, yo creo que decide un poco, o sea, me refiero, que deciden al final un poco en función de cómo han visto que una determinada pregunta está mejor o peor, pues le dan un poco de más o menos puntuación en función de cómo lo ven, ¿vale? Que a priori el opositor desconoce cuánto vale cada ejercicio. Y yo no creo que cada ejercicio valga exactamente lo mismo tampoco, ¿vale?
Eh, Dicho esto, yo es que personalmente cuando empiezo un examen siempre estoy un poco como más nerviosa y me cuesta un poco entrar en el examen, ¿vale? Yo los primeros minutos como que, no sé, razono más lento, me encuentro que no, entonces tiendo a buscar siempre lo que me es más fácil y que me va a dar, lo voy a hacer bien y me va a dar confianza. Y después ya entro en un flujo mucho más dinámico a la hora de resolver el examen. Esa es mi manera de actuar. Entonces, yo que lo que solía hacer en inspección, y recomiendo para técnicos lo mismo, mirar las preguntas que son más fáciles. Para mí, desde mi punto de vista, más fácil la contabilización del impuesto sobre sociedades y matemáticas financieras si lo hubiera. Eso, si lo puedes bordar, puedes hacer dos ejercicios muy buenos. En este caso sería el del año pasado, de la última convocatoria de técnico de Hacienda, pues haber hecho contabilización del impuesto sobre sociedades y la contabilización del IVA. Una vez hecho esos dos ejercicios, ya te encuentras como con más confianza y dices tú, venga, ¿cuánto tiempo me queda? Y ahora a partir de ahí, pues te distribuyes un poco más o menos el tiempo. Yo después de eso lo que hacía siempre ya me metía en el bloque de contabilización, contabilidad de sociedades e instrumentos financieros. Y me iba a esa parte, estando ya con otra confianza y sintiéndome como con ganas de enfrentarme a esa parte del examen. Y me enfrentaba a esas preguntas, ¿vale? Normalmente. Y luego ya dejaba para la última, la última pregunta, que es la que en el caso en el caso de inspección, la primera pregunta del examen suele ser un caso larguísimo, recopilativo, que al final te dicen que montes un balance, que montes la cuenta de pérdidas y ganancias, te dicen mil cosas. Entonces suele ser como una pregunta muy larga que nunca llegas a terminar. Por lo cual es, bueno, pues hasta dónde llegaste, ¿no? Entonces, esa pregunta no suele estar en el examen de técnico de Hacienda, por lo cual te quitas un poco ese problema. Pero yo lo que recomendaría es primero hacer los ejercicios que a cada uno de nosotros nos resulte personalmente más sencillo para encontrarnos después con más confianza. Y una vez que veamos eso, yo me metería con el primer ejercicio de técnico, que normalmente será contabilidad asociada de instrumentos financieros, le dedicaría un buen tiempo a ese ejercicio sin tampoco dedicarle en exceso y luego distribuiría a lo mejor más o menos de manera proporcional en los otros dos ejercicios que te quedarán, que normalmente pues serán existencias, o será inmovilizado, o será un arrendamiento, o serán subvenciones, y ya en función de ahí pues ya va a lo que te dé tiempo hacer. Muy bien. Sí, Pues me he acordado cuando he dicho lo del primer ejercicio de inspección, es que es verdad, esos ejercicios son eternos, porque ha dicho que yo me presenté, ¿no? A inspección, y lo que pasa es que en inspección nunca llegas a saber la nota de sociedad, de contabilidad. En inspección no te puntúan, te ponen apto, no apto y ya está. Ya Yo está. solo sé que ese examen fui apto, no sé más. Pero fíjate qué Eso. estrategia tan diferente a la de Elena. Yo aprobé aquel examen dejando mates financieras en blanco, porque no las llevaba. No las llevaba. Y dejé, Claro. ese ejercicio Pero lo eso dejé, es raro, ¿eh? Eso es raro. pero Eso no empecé suele por ser eso. nada frecuente. Un ejercicio en No, blanco con carácter general suele significar suspenso. sí, Es pero muy delicado dije, dejar un ejercicio en blanco. es Pero terrible. Es bueno, que, claro, luego no lo he puede vuelto a ser. hacer. Tú eres un Porque ejemplo de ello. es que de hecho en aquel examen hubo muchos suspensos en inspección de Hacienda. Fue un examen, yo no sé por qué a la gente se le atravesó Es que, bastante. a ver, la realidad del asunto es que son bastante distintos al final, aunque el examen de inspección de Hacienda, de contabilidad y de técnico de Hacienda son bastante parecidos, luego son también muy, muy Son diferentes, distintos. porque, claro, como en inspección hay menos gente, pues al final necesitan pasar un determinado número de personas, entonces puede llegar a pasar que se apruebe con un 4. Y en el caso de técnico de Hacienda, tú con un 4 no apruebas, Y de ni por coña. asomo, ni por asomo. Y a lo mejor para aprobar necesitas tener un 7,5. Pero me he Entonces, acordado del ejercicio ese de los balances, que es extremadamente largo, porque empecé por ahí el examen. Es el primer examen que hice yo de contabilidad en una oposición. Y luego cuando me compré la solución para ver, para practicar para otros años, vi que lo había hecho perfecto ese ejercicio. Y me acuerdo porque miré el reloj y tardé 100 minutos exactos en hacer ese ejercicio. no me extraña, no me extraña. Sí, 100 que minutos exactos. Luego dejé en blanco, ya digo, el de mates financieras fue, vamos, en blanco, no escribí cuatro cosas allí. Pero
pero esos ejercicios el técnico de Hacienda no están. Lo No, cual, no, desde no, el no, no, punto de vista no. del Bueno, es tiempo, verdad pues, que este año han querido poner algo parecido, pero era bastante más sencillo. El tercer ejercicio me parece que era, John. el tercer Eh, ejercicio, que ahora, bueno, ya si eso, pues digo cuál fue la estrategia que seguí yo en el examen in situ, ¿no? Cuando llegué, hice primero el primero, como he dicho, que sería siempre innegociable, y luego siempre iba el segundo al que yo consideraba que lo iba a hacer mejor, más fácil. Y en este caso, bueno, al final luego como salió bien el examen, pues ya te da igual, ¿no? Pero me equivoqué, pensé que el que iba a ser más fácil de acabar rápido y rascar los puntos iba a ser el de IVA, me fui al de IVA. Y efectivamente el ejercicio de IVA yo lo llevaba bien y creo que lo hice bien, pero ese ejercicio era muy largo también este año. Luego pasé al de contabilización del impuesto de sociedades y el tercer ejercicio, que es el que ha dicho Elena, es un ejercicio atípico. Yo cuando lo vi dije, este es un ejercicio, no sé qué hace aquí, es un poco raro. sí, 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 es sorprendente, es sorprendente. Es la Era una primera vez especie que yo por lo de menos no amalgama de recordaba nada cosas. parecido. Sí, una especie de amalgama de cosas allí que te preguntaba de muchas cosas distintas, pero como independientes entre sí. Era todo un poco extraño. Y yo, como lo vi extraño y vi que el segundo era una concesión, que además la semana anterior repasando había hecho un ejercicio muy parecido, dije, voy a asegurar con el de la concesión y si me quedan 20 minutos, pues mira, me pongo al tercero y a ver qué va saliendo, ¿no? Y lo dejé para el último, el tercer ejercicio. Y realmente luego cuando lo leías detenidamente era quizá el ejercicio o más fácil de los cinco cerca, no era un ejercicio difícil, pero tú lo veías y parecía una cosa muy extraña. Entonces no sé si es que ahora van a empezar a poner así ejercicios de ese tipo o ha sido un caso aislado que ha salido este año pues porque no han querido repetir un ejercicio de existencias que les suele gustar bastante, pero en la convocatoria anterior pusieron igual pues no han querido repetir y ha salido ahí un ejercicio un poco distinto, pero es un ejercicio un tanto desconcertante. Lo que pasa es que luego Bueno, al no, final no era dice, complicado. Lo que era raro porque al final lo que queremos es ver cosas parecidas a las que hemos ¿te visto en suena? otras convocatorias, que nos da como una tranquilidad a la hora de resolver el examen, pero no era complicado. Era lo bueno que tenía ese ejercicio, complicado no era. Lo que te Es que lleva un poco al, ay, 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 Dios mío, ¿esto qué es? Te dejaba un yo poco creo, desconcertado, pero en el momento que te asentabas, decías, bueno, difícil no, yo creo no, que a nivel de dificultad conceptual, los más difíciles que pusieron es el primero, que siempre es el más difícil, porque siempre te juegan ahí con sí, 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 operaciones, sí. tal, es el más difícil. Y yo creo que el siguiente conceptualmente más difícil y que seguramente más daño hizo a muchos opositores fue el de IVA. El de IVA, yo empecé a hacerlo muy contento y a medida que iba avanzando, hombre, por un lado decía, jo, esto se me está alargando más de lo que me gustaría, pero por otro lado iba diciendo, bueno, yo creo que si voy haciendo esto bien, voy a sacar buenos puntos, porque era un ejercicio que se iba complicando. Al final te empezaban a pedir que hagas liquidaciones, que si trimestrales, que si luego al final de año, que si luego tienes que hacer una prorrata, que si no sé qué, y aquel ejercicio empezaba, si se hacía un poco bola se hizo largo, pero yo creo que fue después del primero el ejercicio conceptualmente más difícil. El tercero, al leerlo decías, este para el final, quita, que este es, pues eso, como no es nada de lo que estás acostumbrado a ver, pues al final, ¿no? Pero luego, si te ponías, no era un ejercicio difícil. No, yo creo, yo creo que no era complicado, ¿eh? Quizá largo, pero complicado no era. Lo que pasa es que, a ver, iba como se ponga a que te das cuenta que ir contabilizando operación por operación, que vayas haciendo la regularización de cada trimestre y que Eso, luego haya regularización de bienes de bienes de inversión, tal. inversión, es que lo tenía un Que no poco me todo. acuerdo exactamente ahora mismo si la había o no la había, pero Sí, sí, bueno, la había. al final te lleva un rato, que al final lo que estamos es que el problema del examen es que es muy largo, te preguntan muchas cosas y necesitas gestionar muy bien el tiempo. Y Sí, como sí, estaba totalmente. comentando antes, es un examen que muchas veces al final para aprobarte hace falta un 7,5 para aprobar. Y entonces al final es que necesitas hacer muy bien gran parte del examen. Es un poco... Entonces por eso dejar ejercicios en blanco en técnico sí que no se puede. No, en técnico de Hacienda estás fuera si dejas un ejercicio en blanco. Correcto. Bueno, muy bien. Ese ejercicio que describís, que al final hay que acabar balance y PIG, se parece bastante a unos que yo he visto en técnico de Banco de España. Como dato curioso, otro sitio que te piden llegar hasta hacer un balance y una PIG, en técnico de Banco de España también te lo piden. Bueno, pues fenomenal. Yo creo que ha quedado clarísimo la técnica del examen. El IVA, como dice Elena, pues complicado. Si no has tenido una gran preparación como con una preparadora como Elena,
que se ocupa, en el caso del IVA, ella da tanto la parte, digamos, básica de explicar el IVA y hacer algunos casos para conocer la norma, como también, como en todas las partes, el examen, con lo cual estoy seguro que si John ha hecho bien ese supuesto de IVA, además de su estudio, de su capacidad, pues el trabajo con Elena seguro que ha tenido un gran peso en ese buen hacer. Eh, Luego nos queda el último ejercicio, ¿no? Que el último ejercicio tiene como dos partes, ¿verdad? Tenéis que responder un supuesto con preguntas cortas y desarrollo de derecho tributario y luego hay que exponerlo. ¿Qué nos puedes contar de ese supuesto, Elena? Ese tercer A ver, yo aquí ejercicio. tengo menos experiencia porque en inspección no hay nada parecido exactamente. Vale. Entonces, de todas formas, yo sí, por ejemplo, a la hora de preparar el dictamen, mis preparadores sí les gustaba utilizar mucho las preguntas cortas de técnico, porque al final muchas veces tenían su complejidad, su particularidad, tenías que controlar muchísimo, muchísimo la norma y que sí, y sí las utilizábamos nosotros para preparar. Pero claro, yo no he llegado nunca a hacer este examen, la verdad. Quizás yo Correcto. nos pueda ayudar más. Correcto, pues John, Sí, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en este ejercicio. a ver, bueno, la parte de las preguntas cortas, las dos veces que he estado la he pasado, ¿no? Pero la primera vez yo creo que iba flojo, o sea, no lo llevaba tan bien. Al final yo creo que la gente se crea un poco como el estado de opinión de que el tema es el que te da la plaza, ¿no? Pero yo lo digo siempre, el tema te da la plaza entre comillas, porque tú puedes pasar las preguntas cortas teniendo un 13 o un 14 sobre 20 o las puedes pasar con un 8,1. Y el que pasa las cortas con un 8,1, si quiere que el tema le dé la plaza, necesita un 12 en el tema. Y el que ha pasado las cortas con un 12,5, con llegar al mínimo de 8 en el tema, ya tiene la plaza. Entonces, son dos partes que yo creo que hay que equilibrar. ¿Y cómo prepararlas? Es que las preguntas cortas tienes que hacer supuestos de otros años o con algún preparador si te ayuda, si tú no eres capaz de saber la solución, porque sí que hay que saberlas. Además, este año ha sido un examen bastante diferente. De hecho, se habla mucho en foros y entre opositores de si va a ser un cambio de tendencia o ha sido un examen raro. Y yo creo que va a ser cambio de tendencia. Van a cambiar hacia un examen de preguntas cortas más práctico y menos teórico, porque normalmente se preguntaba a veces, si te sabes muy bien los temas, pues te dice, no, pues este año una de las preguntas, por ejemplo, era dime los supuestos de responsabilidad del artículo 179, y eso es, pues, pum, 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 te lo sabes y ya está. Pero también te pueden empezar a preguntar lo que ha dicho Elena, casos prácticos que te tienes que saber muy bien la norma y cómo aplicarla. Entonces, la ley general tributaria la tienes que controlar muy bien para ese examen, porque al final parece que no, pero son 24 preguntas, 8 o 10 van a ser de la ley general tributaria. Entonces, la ley general tributaria te tienes que saber muy bien. Sí que yo creo que hice el dictamen que hice Elena, que usaba para preparar, o sea, para preparar el dictamen usaban preguntas de técnico. A la inversa también se puede usar, puedes resolver algún dictamen y de ahí pueden salir preguntas cortas de técnico. Pero al final, bueno, hasta cierto punto tienen cosas en común. Lo que pasa es que, claro, en el dictamen de inspección lo que nunca tienes son preguntas de estas teóricas como la que yo he dicho. El dictamen todo es práctico. No, todo es práctico. En técnico tienes unas cuantas preguntas que son teórica pura, que hasta ahora eran mayoría, pero que está empezando a cambiar. Este último año fueron muy minoritarias, o sea, fueron muchísimas más preguntas que podían ser subapartados de cualquier dictamen de inspección. Entonces, ¿cómo prepararlo? Hacer casos prácticos. O sea, tienes que hacer casos prácticos a mansalva para llevarlo bastante fresco. Y una cosa importante, que es algo que yo eso lo aprendí, claro, como ya digo que al principio no quise ir a academias ni nada, lo aprendí un poco pues a palos o, o viendo soluciones o cosas, ¿no? Es muy importante que aunque la pregunta sea más práctica, expliques los fundamentos teóricos por lo que aplicas eso, o sea, por qué haces lo que haces. Al final la pregunta puede ser hacer la liquidación del impuesto especial de bebidas alcohólicas, o sé qué, bien, vale. Pero tú tienes que decir,
bueno, es que este supuesto se aplica a tal o se aplica la exención de este artículo o lo que sea, o sea, explicar el fundamento teórico de por qué haces lo que haces y luego ya hacerlo. Porque si simplemente tú haces lo que es la liquidación, no te van a puntuar, hombre, a ver, no te van a puntuar un cero, ¿no? Si lo haces bien, pero no vas a sacar los puntos necesarios. Y estábamos a lo que decía antes Elena. Este examen de tributario no lo apruebas con un 5. O sea, olvídate. Con un 5 estás más suspendido que otra cosa. Necesitas sacar una nota más alta. Entonces, pues claro. Es que Otra aquí cosa, al final no hay que olvidar que es que tienen que pasar un determinado número de personas eso cada es, examen. eso es. Entonces, al final se ponen las notas de esas personas, se ordenan y ven dónde hay que cortar. Y la nota de corte será la que sea. Si es el 7,5, es el 7,5. Tal cual. Y luego, claro, está el tema, sí que es cierto, esto no lo hemos destacado, pero lo digo ahora, que normalmente en las preguntas cortas el tiempo no suele ser tan limitante como en contabilidad. Contabilidad es seguramente, bueno, el tema en hora y media también, dependiendo qué tema toque, también puedes ir sin tiempo, pero contabilidad igual es en el que el tiempo es más agobiante. En las preguntas cortas suele dar un poquito más de margen, no tanto como en el primero que sobra tiempo todo el que quieras y más. Pero sí es cierto que suele ser un pelín menos agobiante, aunque yo reconozco que este año me agobió entre un poco y bastante el tiempo en las preguntas cortas. Al haber más preguntas prácticas que otros años, pues claro, una pregunta práctica, pues tú tienes que leer el enunciado, tienes que pensarlo, no es como cuando te dicen dime tal artículo, que si te lo sabes lo escupes y ya está. Claro. Cuando hay un caso práctico, pues hay que leer, hay que procesarlo y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, este año la cosa ha ido de tiempo un poco más justa, pero no suele ser tan apretado como en contabilidad, donde no solamente es que te lo tienes que saber, es que te lo tienes que tener casi interiorizado para no dudar nada y correr siempre hacia adelante. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias a los dos por venir, por la paciencia que habéis tenido. Yo creo que de lo que habéis comentado, seguro que los opositores que están viendo este diálogo podrán extraer pues, muchas conclusiones y muchos consejos para su propia preparación. Solo recordar que Elena y yo preparamos el segundo ejercicio. Bueno, que este es el primer año que hemos preparado, que hemos tenido algunos casos de éxito, como es el caso de John, que como decimos es el perfil para nuestro curso, es un curso intensivo de 6 meses, un curso en el que vemos todo el temario, todo lo que necesitas para pasar el segundo ejercicio, el de contabilidad, de técnico de Hacienda, mezclando pues un poco lo que son casos prácticos convencionales y estudio de la norma con supuestos de otros años en cada una de las áreas y finalmente exámenes completos del segundo ejercicio de técnico de Hacienda. Que estamos contentos, por supuesto siempre aprendemos en la vida, como comentaba Elena y como comentaba John, es extraño, ¿no? Una persona que nací y ya era perfecto en todo y pasé el parvulitos con todo sobresaliente y nunca saqué menos de 10 hasta acabar el code y si no suspendí nunca un examen. A la primera encontré la novia de mi vida, me casé con ella, fuimos felices, todos nuestros hijos fueron perfectos, obtuve a la primera la plaza en un trabajo que era justo el que quería y fueron satisfactorios todos los días del trabajo y así hasta el final de mis días. Pues esto no funciona así, ¿no? Es decir, todas las cosas de la vida, eso es absurdo, obviamente es una comedia, la vida está caracterizada por el fracaso, por el error, por el cambio y por supuesto nosotros aprendemos, pero dicho esto creo que hemos hecho un gran trabajo, que estamos muy contentos con el resultado, que ha habido algunos casos de éxito como el caso de John y bueno, si tú crees que te podemos ayudar, técnicodehacienda.com, ahora en junio 2023 saldrá el siguiente curso intensivo y en años sucesivos, no sé cuándo estarás viendo esto, seguro que puedes darte de alta y iremos sacando cursos para que podáis ir preparando. Lo dicho, muchísimas gracias Elena, muchísimas gracias John. Nos quedamos con las ideas por hacer un resumen también de ese primer examen, el que hay que hacer lo mínimo para pasar con un margen aceptable, un segundo ejercicio en el que el tiempo es clave, en el que tienes que llevarlo muy interiorizado
para ir avanzando sin parar, con estrategia, con técnica en el examen. Un tercer ejercicio donde no podemos sacar un 5, desde luego, 5 estamos suspensos, igual que no podemos dejar ninguna en blanco en el segundo ejercicio. No podemos sacar un 5 en las preguntas cortas en el tercero porque estaríamos suspensos. Hay un cambio de tendencia, que están preguntando supuestos prácticos, que hay que razonar, que hay que conocer muy bien la Ley General Tributaria. Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero que todos hayan sacado buenas conclusiones para su preparación. ¿Y algún último comentario, John, Elena? ¿Alguna cosilla antes de cerrar? Nada, muchas gracias a ti, Nacho. Sí, lo mismo, para mí pues es eso, es un honor que me hayáis invitado aquí a esta charla y esperemos que sirva de algo para el que lo vea. Correcto. Gracias a ti, John, porque para nosotros ha sido un honor tenerte como opositor y que nos hayas elegido y un orgullo que hayas sacado la oposición pues, con estas notas tan fantásticas y un honor para nosotros también, John. Muchísimas gracias por habernos elegido y a todos los que estáis en casa un saludo. Hasta luego.